Bien, tienen sus Biblias abiertas, mis amados hermanos, ahí en Judas. Nuestro hermano Carlos ha leído para nosotros los versículos del 3 a 7. Y eso nos ha dado un poco del contexto para que nosotros entendamos lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, Judas, versículos del 8 al 10 serán la porción que nosotros estudiemos en esta tarde. Bueno, mañana todavía. Vayamos al Señor en oración, hermano. Padre, gracias por la bendición de poder meditar en su palabra. Señor, gracias porque toda la escritura es inspirada por Dios y que quizá sobreponiéndonos al espanto del texto con el que hoy tratamos, podemos hallar esperanza en sabernos como sus hijos y también la convicción del cuidado que usted tiene de su iglesia al proveernos las características de aquellos que están en la iglesia pero que no pertenecen a ella. Padre, ruego por la gracia, ruego por la fuerza para que yo pueda ser claro a mis hermanos y que ellos puedan comprender su palabra. Y Señor, que yo no sea un estorbo para ellos, sino un instrumento, y que su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones nos convenza y nos ayude por la iluminación a comprender cada palabra que nosotros vamos a atender en esta mañana. Pido por estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Nuestro hermano Carlos leyó el propósito de la carta. Judas tenía gran solicitud de escribir a sus receptores, queriendo hablarles sobre la salvación que tienen en común. Pero hay algo relacionado con esto que es de mucha importancia, hermanos, y es que no todos son salvos. No todos son salvos. De hecho, este es el peligro. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres con apariencia de piedad, hombres que les gusta leer la Biblia, pero que no la aman. Personas que piensan ser cristianas y no lo son. O personas que no son cristianas, pero hacen creer a otros que lo son. Esta porción, hermanos, nos dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No significa que vamos a hacer muchas peleas y muchos debates en la iglesia, sino que cuando falsos maestros se levanten y ataquen las doctrinas del Evangelio, nosotros debemos defenderlas. Y estos hombres, es por causa de estos hombres descritos en el versículo 4 como impíos, que se nos menciona en los versículos del 5 al 7, un recuerdo que los receptores de Judas tenían, es decir, el conocimiento de que Dios había juzgado al pueblo de los hebreos que no creyeron en el desierto. Que Dios juzgó a sus propios ángeles, a sus mismos ángeles, y que Dios juzgó a ciudades que no pertenecían al pacto, es decir, a ciudades gentiles, y que por lo tanto, si Dios ha hecho esos juicios en la historia, significa que Dios va a continuar haciendo sus juicios. ¿Por qué razón está eso ahí, hermano? En esta
porción tenemos una analogía como el padre que está con la vara que dice, mira, si no te portas bien. Jesucristo nos hablaba acerca del infierno para que nosotros entendiéramos de aquello de lo cual Dios quiere salvarnos. Este juicio, hermanos, es de aquello de lo que Dios quiere salvarnos. La razón por la cual se habla tan fuertemente de los impíos, hermanos, es para que nosotros no nos convirtamos en uno de ellos. Y véanlo, la condenación que ellos enfrentan, hermanos, es terrible. Debiera causarnos temor y reverencia hacia Dios e inclinar nuestros rostros, levantar nuestros rostros hacia Dios y decir, Padre, perdóname. Y esta es una maravillosa bendición, hermanos. Que Dios se transforma por su misericordia y su gracia, en lugar de ser nuestro juez justo y nuestro verdugo capaz, se transforma en nuestro Padre. Nos adopta como hijos. Y es necesario que yo diga estas cosas, hermanos, antes de que empecemos con el tío por aquí y un tío por allá, ¿no? Porque se le va a olvidar toda la palabra de amor en un rato, ¿no? Pero recuerde que esta porción era simplemente leída por las iglesias. Es el propósito de la predicación expositiva, hermanos. Cuando alguien predica acerca de la epístola a los Corintios, tenemos que hacerle entender lo que los corintios entendían, porque cuando esta carta era entregada a la iglesia, la carta simplemente se leía y ya los corintios entendían. Pero aunque hay personas que pueden parecerse a los corintios, no somos los corintios. Asimismo, tampoco somos los receptores, quien quiera que estos sean los receptores de Judas. Necesitamos entender. Entonces Judas les ha dicho que ellos conocen el juicio de Dios y ya les ha introducido, hermanos, yo quiero que ustedes tengan misericordia y paz y amor. O sea, yo no vengo aquí a estarles disparando, yo quiero que ustedes sean salvos. Oh, amados, les dice, amados, pero vosotros, amados, aunque va a repetir, han sido llamados, han sido amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Note la diferencia. Quienes han sido llamados, amados y guardados se distinguen de aquellos que se nos describen en esta nueva sección. Nuestro texto, en el versículo 8, inicia: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Y esto no se refiere, hermanos, a este poder que yo tengo, ¿no? de hacerlos soñar ahorita en un momento, ¿no? Es decir, hay a veces que me sale el orgulloso y digo que yo soy más capaz que Pablo, porque Pablo en todo un día de predicación se le durmió uno, recuerda, el tipo. Yo en 5 minutos ya duermo a todos, ¿no? Aquí el texto no nos habla de ese tipo de sueño por caer dormidos. Pero vea esto, no obstante, de la misma manera también, eso pareciera algo repetitivo, ¿cierto? Inclusive hasta cierto punto innecesario. A esto en el español, hermanos, se le llama locución conjuntiva. No se preocupe, su salvación no depende de esa palabra. Es toda una frase que va a conectar lo que se dijo con lo que se va a decir. Pero no es algo como algunas personas se suelen equivocar hoy en día, que hacen errores en el español, algunos dirán horrores, dicen, pero más sin embargo, no obstante, pero, ¿no? Yo no puedo hacer otra cosa más que retorcerme en escuchar eso por dentro, ¿no? Pero que fuera es un enfático. Está presentando un énfasis. Y vea a qué se refiere cada una, aunque no sería necesario como tal examinar cada conjunción, es decir, cada palabra, no obstante, de la misma manera también. Pero me gustaría llamar la atención a esto para que nosotros entendamos cuál es el énfasis. No obstante, o sea, en lugar de tener miedo a Dios,
Recuerden, se habló de juicio, Dios juzgó a su pueblo, Dios juzgó a sus ángeles, Dios juzgó a las ciudades gentiles, pero no obstante, en lugar de recordar y ser movidos al terror de reconocer que Dios juzga la maldad, estos hombres también estos hombres están de acuerdo con hacer el tipo de obras que Dios reprueba. Al igual que aquellos, estos también. De la misma manera, las obras que hacen los malvados impíos de los que Judas habla aquí, no son menos malos que los ángeles que desobedecieron. No son menos malos que los sodomitas que fueron en pos de vicios contra la naturaleza. No son menos malos que los incrédulos que, viendo todas las bendiciones de Dios en el desierto, no creyeron en él. Hermanos, la maldad, se dice, va en crecimiento, no porque la maldad crezca dentro del hombre, sino porque es cada vez más evidente. Pero todos somos malos por naturaleza. Todos somos malos por naturaleza. Así que esa maldad, vayámonos al primer acto malvado. ¿Sabe cuál es el primer pecado cometido? A lo mejor podemos decir, no, Adán y Eva, ¿no? Bueno, sí, en cuanto al hombre. Pero Satanás quiso ser como Dios, y él fue reprobado. Los testigos de Javier, como yo les digo, con todo respeto, por supuesto, dicen que el infierno no está hecho para las personas, para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Mateo 24, porque Mateo 24 dice, hablando Jesús a aquellos que han sido condenados, que sean echados al lago de fuego y azufre preparados para Satanás y sus ángeles. Significa, hermano, que el castigo de la maldad del hombre es equiparable al castigo de la maldad de Satanás. Entonces, pero más sin embargo, no obstante, de la misma manera, también y es triste, hermano, porque porque escuchando, no escuchan. Porque cosas tan evidentes, por ejemplo, si yo les pregunto dónde está Sodoma y Gomorra ahorita y las ciudades circunvecinas, bueno, ahora hay un gran hueco ahí. Pero se encontraron tablillas en Damasco de comercio que esta ciudad tenía con Gomorra. O sea, existieron estas ciudades, pero ya no están, fueron borradas. Les decía yo, no, el mal muerto se llama muerto porque Dios lo mató, porque en alguna de esa área estarían Sodoma y Gomorra, pero se llama muerto porque por su gran cantidad de sal y que no hay vida, no él me dijo, ¿no? Entonces, ni siquiera viendo esto, ya me coló la garganta, ¿no? Ni siquiera viendo esto son capaces de arrepentir. Ni siquiera así. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. El significado de esto sería: a pesar de conocer sobre el juicio de Dios, estos hombres son exactamente iguales a aquellos que por su maldad fueron castigados notablemente por Dios. Lo que sigue a esto es una serie de actividades que hacen aquellos que tienen un corazón impío, y es de lo que se va a hablar aquí. Es como dice el predicador: nada hay nuevo debajo del sol. Los hombres siempre han sido malos. Lo triste es que a pesar del reconocimiento histórico, ellos siguen siendo malos. En su comentario,
John MacArthur hace una analogía comparándolos con terroristas, y esto es interesante. Los terroristas, dice MacArthur, no usan uniforme. Es una guerra que está ahí, pero que no se ve. Que, por ejemplo, él pone este ejemplo del ataque a las Torres Gemelas, ¿ustedes recuerdan? Supieron hasta el momento que estaban viendo derrumbándose. Y de repente, de ahí en adelante, todo cambió. Dios no quiere que eso pase. Por eso Judas está ahí. No está para tirar, impío. Está para proteger a la iglesia. ¿Por qué Dios habla duro? Para nuestra protección. Por eso lo hace. Entonces, los impíos, aquellos que han entrado encubiertamente, infiltrados, camuflados, están entre nosotros, pero están camuflados. No sabes que están dentro. Son lobos vestidos de oveja. Entonces, debemos prestar atención a las características que se nos dan de ellos en estos versículos. Este texto trata con la exhibición del corazón impío. Y ese va a ser el título para nuestra predicación. La exhibición del corazón impío. ¿Cómo se manifiesta un corazón impío? Vamos a ver 4 cosas, 4 características, 4 formas en las que se exhibe. Y la primera de ellas es, se exhibe por su autoridad. Eso es lo primero. Se exhibe por su autoridad. Nuestro texto dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores. Aquí va a haber algo repetitivo. Esta palabra es el nuevo apodo que Judas va a utilizar para referirse a los que han entrado encubiertamente. Si lo nota, estos se va a repetir algunas veces dentro del escrito de Judas. Se mira en el versículo 8, en el versículo 12, en el versículo 16 y en el versículo 19. Estos murmuradores, estos de los que profetizaron los apóstoles. Y estos hombres son soñadores. Literalmente ahí dice, estos que soñando mancillan el alma. Que soñando, sería literalmente lo que dice ahí. Y esto nos habla de su autoridad, es decir, de su fuente autoritativa. Estos hombres no se rigen por la Biblia. Estos hombres se rigen por la fantasía, que es la idea del término soñar aquí. Esta palabra se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas, curiosamente, la otra de ellas, es en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Pedro está citando a Joel 2, 28 y 32 y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. No quiero perderme mucho de esto. Voy a decir esto por cuanto lo cité, pero no quiero perderme en este texto porque no es el texto con el que estamos tratando. Aquí se ve lo que se conoce como una profecía telescópica o de doble referencia. Tiene un cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo y tiene un cumplimiento total en la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo fue derramado cuando Cristo vino, cuando ascendió al Padre. Pero también, cuando Cristo vuelva, habrá un despertar, habrá un avivamiento, algo como lo que yo quisiera en este momento.
Y nuevamente profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Dios se manifestará al mundo nuevamente con gran poder. Si usted lee Apocalipsis de estas maneras, por ejemplo, los dos testigos. Pero eso es otra historia. El texto aquí es curioso porque muchas de las sectas utilizan este texto para decir Dios sigue hablando. Y estos viven en fantasía. Ellos, la realidad, ellos hacen un total caso omiso de ellos. Ellos viven en, vi un sueño, Dios me dijo esto y esto y esto. Estas personas, estos impíos, se exhiben por su autoridad, no se sujetan a la Biblia, no reconocen a la Biblia como la fuente del conocimiento de Dios, sino sus propias mentes. Imaginen lo peligroso que es eso. Si Dios se dio a conocer, si Dios, siendo Dios, se da a conocer, ¿cómo va a ser posible que yo lo pueda conocer por mi propia mente? Sino solamente a través de la forma en la que Él se dio a conocer, esto es su palabra. Es como cuando, por ejemplo, nosotros hacemos conceptos, ideas de las personas que no conocemos. No hemos entablado una relación, o al menos una conversación con las personas, pero, mira, porque hace así, se me hace que es colérico, flemático, que no pasamos con toda la psicología, ¿no? La forma de conocer a las personas es a través de conocer lo que ellas dicen de sí mismas. Así que Dios se ha dado a conocer y todo lo necesario para conocerle está plasmado en su palabra. John MacArthur dice al respecto que estos hombres, al rechazar la palabra de Dios, basan sus enseñanzas engañosas en las divagaciones de sus propias mentes perturbadas y endurecidas. Porque para acabarla, hermanos, nuestras mentes así están. Ahora, ¿cómo una mente así puede decirnos cualquier cosa en Dios nuestras mentes? Nuestra fuente no es nuestra mente, sino la palabra de Dios. Por ello, no podemos confiar en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestras fantasías. Estas cosas son subjetivas, es decir, pueden tener muchas interpretaciones y pueden a veces darnos indicios de nuestro corazón, eso es cierto. Pueden darnos indicios de nuestro corazón. Pero por cuanto el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, usando la terminología de 1 Corintios 2:11, el hombre puede conocer al hombre por el Espíritu que hay dentro del hombre. Asimismo, solamente se puede conocer a Dios por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios inspiró la palabra de Dios, y no nuestro Señor. Entonces, estos hombres tienen como norma de fe y conducta sus fantasías, no la palabra de Dios. Y es lo primero que ocurre. Alguien que empieza su fe con yo creo, yo pienso. Iba a hacer una reacción, pero el Espíritu Santo me volvió a cambiar. Entonces, no podemos basarnos en esas cosas, pero estas personas lo hacen. Y es algo que debemos notar. Oye, el hermano, como que muy chévere, pero nada de lo que dice es bíblico. Digo, no espero que me citen la Biblia de memoria, aunque se pueden hacer lo que pueden, pero en nuestro lenguaje se ve lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hemos visto que se exhibe por su autoridad, pero también, en segundo lugar, se exhibe por su inmoralidad. El versículo 8 continúa. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Nótelo, se exhibe por su inmoralidad. Al ser autoridad para sí mismos,
Sus mentes reprobadas nos llevan a mancillar la carne. La Nueva Biblia latinoamericana de hoy traduce: contaminan su cuerpo, que no solamente el suyo, también el de otras personas. William MacDonald dice al respecto: viven en un mundo de sucias fantasías y finalmente encuentran el cumplimiento de sus sueños en la inmoralidad sexual, lo mismo que los hombres de Sodoma. Aunque es evidentemente enfático el aspecto sexual aquí, que como nuestro hermano Tony citaba en la mañana, porque ahorita ya es la tarde, hermanos, al menos así lo sentimos, en la escuela dominical, pueden buscarse muchos pretextos para llevar una vida licenciosa. Pueden hacerlo. Hay religiones que hasta se hacen su propia versión de la Biblia, pero siguen sus propias fantasías. Aunque es un énfasis en el aspecto sexual, tenemos que señalar todo el espectro, toda el área de la palabra aquí: manchar la carne, contaminar la carne. Tiene que ver con algo físico. Si bien primeramente tiene un aspecto sexual, no es lo único. Se trata de lo que puede desacreditar al cristiano externamente. Por ejemplo, el tipo de películas que mira, el tipo de personas con las que se rodea, si entra voluntariamente en asociaciones con incrédulos. El ejemplo más clásico de esto: se puso de novio con un incrédulo, de novia con un incrédulo, perdón, hermano, o de novio con una incrédula. Sí, Dios guarda. Que como animales irracionales conocen por instinto, o estas cosas son ellos destruidos. Es decir, cosas que no se nos necesitan enseñar y que las sabemos. Por ejemplo, no sé, matar es malo. ¿Quién les enseñó eso? Lo sabían de niños, ¿no? O una cucaracha también, pero ya una rata como tiene hueso, ya como que se siente en el corazoncito, ¿no? A menos que se le limpie la vez. Un hombre, una persona, jamás nos pasaría eso por la cabeza. ¿Por qué? Por alguna extraña razón sé que es malo, aunque no haya leído la Biblia. No solo blasfeman de lo que no conocen plenamente, sino blasfeman de las cosas que son más fáciles de entender. Nuevamente, como el caso de Sodoma, tenemos un ejemplo vívido hoy en día, al cual el hermano Tony recurría en la escuela dominical: la ideología de género. Ahora usar yo en mis tiempos, decían mis maestros, el término género se refería a toda la humanidad, pero ahora no. Género se refiere a la sexualidad. La ética, antes en mis tiempos daban cívica y ética en la primaria. Ahora creo que nada más van a dar cívica, no, porque la ética está. La moralidad está decreciendo. ¿Por qué? Si somos de primer mundo, si estamos reconociendo todo esto y agarrando la libertad. No. Porque las cosas, nuestra arrogancia ha sido tal que en las cosas tan fáciles de entender, aún en esa, nos estamos pidiendo. Hablando a nivel humanidad general. Miren, entre más reformas se hacen en cuanto al tema de la ideología de género, más baja la moralidad. Recibí una imagen capturada de la sección para el registro en algún sitio web. En el área para elegir género estaban las siguientes opciones: sin selección, hombre, mujer, agénero, bigénero,
cisgénero, género no fluido, género no binario, intersexual, pangénero, transgénero, dos espíritus. Prefiero no responder. Nos falta ninguna opción. Hermanos, esto es verdad. Y es una verdad tan simple. Hombre. Pero en aquellas cosas que por instinto, por naturaleza conocemos, aún en esa luz confiamos. Y tristemente, bajo el nombre de la tolerancia, se está presionando a todos los que tienen una moralidad natural, podemos llamarle, es decir, sin necesidad de ser cristianos, que por su conocimiento natural entienden que solo hay hombre y mujer, por este ejemplo. Hoy se entrena a las personas a ver como fóbicos a los que piensan de la forma natural. Eres transfóbico, bueno, no me sé todos los nombres, como ustedes, algo así. Su arrogancia, hermanos, está por las nubes. Es lo más famoso hoy, digo, después del coronavirus, ¿no? Dios les bajó 3 rayitas a esos, ¿no? Como que lo notaron, ¿verdad? O 4, ¿no? Entonces, debemos guardar nuestro corazón, estar alertas ante la aparición en nuestro corazón o en la iglesia local de algo parecido a cualquiera de estas características. Esto, hermanos, con el objetivo que Judas señala en el versículo 20 en adelante. Vea conmigo. Pero ustedes, noten el cambio, estos, está hablando de estos, han recibido, pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Es decir, hay alguno que apenas muestra un destello de alguna de estas características mencionadas aquí. Debes conservarte en la fe. Debemos todos juntos motivarnos al amor y a las buenas obras, la razón por la que nos congregamos. Si se queda allá en su casa viendo la tele, no se ha movido a la santidad. No, hermano, yo acá siento bonito porque hoy leo. Pero aquí entre nosotros podemos motivarnos al amor y a las buenas obras, nos conservamos, nos exhortamos los unos a los otros. Dios nos diseñó así como iglesia. Somos un cuerpo, todos juntos. Y también, si alguno duda, si vemos algún destello de esto, vamos y platicar, hermano, veo esto. Y si aún está trastabillando y piensa, oh sí, hermano, creo que tiene razón, debo arrepentirme de este pecado. Pero si hay quienes dicen, yo solo soy, debemos tener misericordia, pero aborrecer. Con misericordia, romper toda sucesión. Por eso está Judas allí. Dios protege su casa. Vamos a orar.